Vamos a nuestros invitados de presidio, si son tan amables de tomar asiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. El Ayuntamiento de Atlisco 2024-2027 en mi ciudad, tu casa, dentro del marco de los festejos del 164 aniversario de la batalla del 4 de mayo de 1862, les hago a todos ustedes la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Testimonios de la batalla del 4 de mayo de 1862 en Atlisco. El día de hoy damos la cordial bienvenida en representación de la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco, a nuestro síndico municipal, el licenciado Iván Cortés Ambrosio. Le acompaña nuestro tesorero municipal, el maestro Francisco García. El día de hoy es un honor recibir aquí en patio de Palacio Municipal para realizar este conversatorio al teniente coronel de infantería retirado Serafín Vázquez Montes. Agradecemos también la presencia del teniente coronel retirado de caballería Juan Mendoza Lucero, ponente también en este conversatorio. Agradecemos la presencia del cronista y ponente licenciado Abacón Reyes Parra. Y como moderador de este conversatorio, damos la cordial bienvenida a la regidora de Turismo, Arte y Pueblos Originarios, la licenciada Valerie Barch Aburto, a quien en este momento le damos el uso de la voz para dar inicio a este conversatorio. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, muchas gracias a los tenientes, a Bakún, un placer compartir este espacio con ustedes, porque creo que el día de hoy estamos conmemorando una fecha que para todos los atlisquenses nos hace sentirnos profundamente orgullosos. Hace 164 años, en este 4 de mayo, vivimos uno de los eventos que iban a marcar la historia de Atlisco para siempre. El día de hoy, el 4 de mayo, se libró una batalla muy importante en donde el ejército que encabezaba el general Carvajal logró vencer al ejército conservador de Márquez. Y gracias a esta batalla y a este triunfo es que orgullosamente podemos decir que en Atlisco comenzó la gloria. Gracias a esta batalla, el 5 de mayo en Puebla se logró también la victoria. Entonces, para todos los atlisquenses es un momento de sentirnos profundamente orgullosos en nuestra historia, pero también es un momento para que juntos reflexionemos, recordemos y construyamos también estos espacios de diálogo para que podamos ser verdaderos conocedores de nuestra historia. Bienvenidos a todos y es un placer poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar este conversatorio con la intervención del teniente coronel de infantería retirado, Serafín Vázquez Montes, de quien me voy a permitir leerles una semblanza. Serafín Vázquez Montes es teniente coronel de infantería retirado, con una sólida trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, construida a través de la disciplina, la preparación estratégica y el compromiso con la seguridad nacional. Su formación militar inició en el heroico Colegio Militar, institución en la que comenzó una carrera que lo llevó a ascender desde subteniente hasta teniente coronel de infantería. Como parte de su preparación especializada, realizó estudios en inteligencia militar en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Además, cuenta con formación académica en el ámbito civil como licenciado en psicopedagogía por la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, consolidando un perfil integral entre la estrategia militar y la formación humana. A lo largo de su trayectoria, complementó su preparación con cursos de alta especialización en inteligencia, administración docente, tráfico de armas y explosivos, así como operación de sistemas de guerra electrónica,
impartidos por instituciones y personal especializado de México, Estados Unidos e Israel. En el ámbito académico y de liderazgo, se ha desempeñado como profesor invitado y coordinador de la licenciatura en Ciencias Policiales del Instituto Universitario Poblano, además de ocupar cargos de mando y formación psicopedagógica en instituciones militarizadas. Su compromiso con la paz y la seguridad del país lo llevó a participar en diversas operaciones de restauración del orden en estados como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Quintana Roo, Durango y Sinaloa, consolidando una trayectoria ejemplar de servicio, liderazgo y entrega. Muchas gracias y tiene el uso de la voz. Teniente, son aproximadamente 15 minutos. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes. Es un placer estar en este conversatorio. La historia de Atlisco se ha escrito desde hace muchos años. El evento que nos conlleva ahora no queda atrás y es de suma importancia. 164 años desde que un grupo de patriotas ofrendaron su vida para tener una patria mejor. La batalla del 4 de mayo, un evento importante que nos llena de orgullo a los atlisquenses, se escribe con letras de oro. Pero ¿qué pasaba en Atlisco unos años anteriores? Nos dimos a la tarea de ir al archivo histórico de aquí de la ciudad de Atlisco y nos dimos a la tarea de ir al archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se guardan documentos de una validez extraordinaria. Y nos damos cuenta que para el año de 1860, aquí en Atlisco se llevaba la leva para llevarse a la gente para reforzar las filas del ejército mexicano. Un reclutamiento forzoso que afectaba a las familias y aún así los hombres iban dispuestos a ofrendar su vida. Ese mismo año se llevaban a cabo peticiones para que enviaran hombres a reforzar la seguridad de Atlisco, ya que Atlisco constantemente era atacada por grupos facciosos, grupos rebeldes. Venían a robarse la mercancía, venían a robarse los granos, venían incluso a robarse las mujeres del pueblo. Más adelante llegan tropas de infantería a Atlisco para reforzar esa misma seguridad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué nos platica esto el teniente coronel? Porque estamos en las fechas previas de la batalla del 4 de mayo. En aquel entonces el general Ignacio Zaragoza ya preparaba la defensa de Puebla y ya vislumbraba cuál era el panorama que se iba a llevar a cabo tanto en el estado de Puebla como en Atlisco. Igual, para 1861 ordenan anexar a la Guardia Nacional de Caballería, mencionando que la Guardia Nacional ya existía desde hace 165 años, en 1861. Ya teníamos Guardia Nacional aquí en Atlisco. Son datos que mucha gente dice, bueno, la Guardia Nacional apenas la crearon hace 8 años. No, ya existía la Guardia Nacional en aquel entonces. Y aquí en Atlisco es sorprendente que un grupo de la Guardia Nacional pase su revista. 73 hombres que son designados a cuidar la seguridad de Atlisco. Y los pueblos tienen gran participación. No voy a permitir bajarme para estar cerquita de ustedes. Si alguien tiene alguna duda, licenciada, con todo gusto, por favor. Y se ordena a las comunidades aledañas a Atlisco que manden caballos para apoyar al ejército. Seguimos con las actividades. Tenguismalaco nos apoya con 3 caballos, San Pedro Rico manda también sus caballos, y todo el mundo empieza a apoyar al ejército y a la Guardia Nacional. Siguen presentándose
grupos de facciosos, ¿verdad? A inmediaciones de Atlisco. ¿Por qué facciosos? Porque ahorita van a ver que en la batalla la gente que venía al mando del general Márquez era un grupo de facciosos, rebeldes, traidores. Pero en el ámbito militar le llamamos facciosos. En Calpulapan derrotan a 200 hombres. Ya para enero de 1862 nombran a un comandante de caballería en Atlisco, que es el capitán Juan Espinosa. Y nos preguntamos, ¿por qué si había tropas en Atlisco no participaron el 4 de mayo de 1862? El motivo, 2 días antes, el comandante del Ejército de Oriente, el general Zaragoza, ordena que todas las tropas disponibles se concentren a Puebla para llevar a cabo la defensa de la misma. Por eso es que todas las tropas van para Puebla. Unas marchas forzadas, todo el mundo a caballo se va y empieza la preparación de la batalla. Y ahorita vamos a ver también qué es una batalla y qué fue realmente lo que sucedió aquí en Atlisco. Llegamos a la batalla. 4 de mayo de 1862, 05 de la mañana. El general en jefe Ignacio Zaragoza le ordena al general Tomás Ojora que se desplace hacia Atlisco con sus hombres. El general Tomás Ojara sale de la ciudad de Puebla con dirección a Atlisco por el camino real de Cholula. Viene con aproximadamente 1000 hombres de infantería, de caballería, de artillería, pero aclaremos, todos vienen a caballo, ni un hombre viene a pie. ¿Por qué a caballo? Más adelante le va a explicar al teniente coronel de caballería, Juan, por qué todo el mundo viene a caballo. Sale el general Tomás Ojara de Puebla desplazándose, porque tiene conocimiento que el general Leonardo Márquez va a Puebla con aproximadamente 1500 jinetes mexicanos, no franceses, mexicanos. Aquí en el evento de Atlisco no participó ningún francés, ningún extranjero. Todos eran mexicanos, traidores de la patria, facciosos, rebeldes. Eso hay que tenerlo bien claro. A las 11 de la mañana, en un punto llamado San Gregorio Azota, se da el primer enfrentamiento. Las tropas adelantadas del general Márquez encuentran a las tropas del general Tomás Ojara. 11 de la mañana. Es necesario que lleven los tiempos. Más adelante les vamos a explicar por qué. Un encuentro sorpresivo donde las tropas del general Márquez no esperaban encontrar esa férrea voluntad del ejército del general Tomás Ojara. Los repliegan, empiezan la huida y se da una segunda escaramuza a las 2 de la tarde en los molinos, en San Agustín Los Molinos, exactamente donde está la tumba de los 2 hermanos, la mayoría de nosotros la conocemos. En esas planicies se da la segunda escaramuza. Para las 6 de la tarde, la tercera escaramuza se da en nuestra famosa Hacienda de la Trapera. Y las tropas del general Márquez emprenden su vida. Los datos que proporcionamos aquí del mando de las tropas las traía el general Tomás Ojara, el general Antonio Carvajal y algunos otros militares venían al mando del general Tomás Ojara. Él recibe la orden directa
del general Ignacio Zaragoza. ¿Por qué les decimos eso? En un archivo que encontramos en la Secretaría de la Defensa Nacional está el expediente de este gran general, el general Tomás Ojara. Y ahí está la orden que de puño y letra le da el general Ignacio Zaragoza para que se desplace a la ciudad de Atlisco. Una vez que termina esto, el general Tomás Ojara a las 6 de la tarde da esta parte que me voy a permitir leerles, que dice: general en jefe, hoy digo al general en jefe del Ejército de Oriente, que era el general Ignacio Zaragoza, que las pérdidas que he tenido son 3 muertos y algunos heridos. A las 6 de la tarde ocupé esta ciudad por la presencia que he adquirido. Estaba ocupada por un grupo de 1,200 soldados. Firma el general Tomás Ojara. ¿Por qué es importante saber esto? Porque como atlisquenses siempre hemos tenido la idea de que el héroe de Atlisco fue mi general Antonio Carvajal. No digamos que no fue héroe, sí fue héroe. Pero ¿dónde quedó el general Tomás Ojara? Olvidado de la historia. Aquí debería de tener lugar con nosotros, porque él fue el que condujo la columna que derrotó al general Márquez. La distancia que recorrimos, por eso les digo que es muy importante, y si me permite le voy a ceder el micrófono al teniente coronel de caballería Juan Mendoza, que él nos explique por qué recorrieron esa distancia. Él es de caballería, él sabe mucho de caballos. Una distancia aproximadamente de 36.5 kilómetros más o menos, con su equipo, con todo lo que traía. Entonces, el jefe Juan les va a explicar por qué recorrieron esa distancia. Buenas tardes. Como ya antes de entrar directamente al tema de los caballos, me gustaría hacer un poco de historia, el por qué las órdenes del general Ignacio Zaragoza con relación a Carvajal y a Tomás Ojara. El día 28 de abril, una semana antes del 5 de mayo, tuvieron una escaramuza, un encuentro ligeramente fuerte en las cumbres de Aculcingo. Y en ese encuentro previo iba Carvajal y Tomás Ojara. Entonces, la finalidad no era triunfar, sino simple y sencillamente retardar el avance de las tropas francesas al mando de Lorenzés, Charles Frédéric Leclerc, que era junior, por eso tenía el título inmobiliario de Marqués de Lorenzés. Lo rezagaron, y cuando se presenta la información acá en Zaragoza que ya venían las tropas, y sabiendo que ya tenían conocimiento o enlace moral y de conocimiento los generales, los designa a Carvajal y a Tomás Ojara para avanzar hacia Atlisco con un efectivo de entre 1,200 y 1,500 hombres. Como dijo el jefe Serafín, venían de infantería, caballería y artillería, todos a caballo. Avanzaron un recorrido aproximado de 36 kilómetros. La marcha de la infantería es normalmente de 4 kilómetros por hora. La marcha de a caballo normal es lo doble, o sea, 8 kilómetros por hora. Pero a marchas forzadas vienen siendo hasta 12 kilómetros por hora. Como venían con pertrechos, pues imagínense el desgaste tanto de los animales como de los jinetes, haciendo un recorrido de entre 3 horas y media a 4 horas. Tuvieron su primer encuentro aquí en Azopa, aproximadamente con una avanzada de 500 hombres. El envolvimiento fue tan brusco, tan brutal, que hicieron retroceder a las fuerzas conservadoras para Atlisco, para reagruparse. Los alcanzan, y antes de la tarde, poquito antes de la tarde, como a las 2 de la tarde, los alcanzan aquí en Los Molinos, poquito antes del río de Arceseca.
atrás del Cerro de San Miguel. Ahí les vuelven a arreglar su asuntito y los hacen retroceder rumbo a Atlisco, rumbo a Izúcar de Matamoros y el de Santana. Las tropas de Tomás Ojara vienen gritando con machete en mano, ¿sí? ¡Viva México y mueran los traidores! Es un impacto psicológico tan fuerte que los hicieron retroceder, o mejor dicho, ya han desbandado rumbo a Izúcar de Matamoros. Siguen su avanzada y aproximadamente a las 6 de la tarde, nosotros en el término militar que decimos 18 horas, tienen un encuentro brutal y frontal en La Trapera, en donde había más de 200 hombres perfectamente bien pertrechados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya los estaban esperando. Igual, fue tan fuerte el encuentro, ahí sí fue una batalla. Por eso muchos historiadores dicen, ¿no?, que las primeras fueron escaramuzas y la batalla de La Trapera ya lo hacen en un conjunto de batalla en sus 3 encuentros. Salen huyendo, abandonan armamento, piezas de artillería y afortunadamente pues eso engruesa el poder armamentístico de nuestras tropas. Bueno, el general Leonardo Márquez era conservador y odiaba a Benito Juárez. El pago del general, me imagino que de las tropas también, aunque no lo dice los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, eran cubiertos por la Iglesia, porque en venganza de la ley de Juárez, de la amortización, de la ley de amortización en contra de la religión. Por eso es muy importante, incluso tenemos un documento en donde mueven un convento de Puebla para acá. ¿Por qué? A raíz del movimiento. Y como nuestra población era tan religiosa, mueven todos los archivos aquí a Atlisco, también lo tenemos documentado. Cuando ya vencen en la Trapera, las tropas, al cargo de Tomás Ojara, salen otra vez a marchas forzadas rumbo a Puebla para reforzar la retaguardia de General Ignacio Zaragoza. Días después de este triunfo, el general Ignacio Zaragoza manifestó que si otro hubiera sido el resultado de la batalla de aquí de Puebla, de Atlisco, del 4 de mayo, el resultado en general del 5 de mayo hubiera sido otro. Y como corolario, el 5 de mayo, al general Lorenzés, el mariscal de campo de Lorenzés, le dijeron su estado mayor que no atacara de frente. Le dijo, no, vamos a atacar de frente, así, total que no entendió las órdenes. ¿Por qué? Porque estaba crecido, era soberbio. Por ahí manifestó a Napoleón III que las tropas mexicanas eran de muy baja calidad moral y chaparritos con guaraches, y nunca se imaginó que le íbamos a arreglar su asuntito, ¿sí? Entonces, pues, subió una vez, le dieron trámite, otra vez le dieron trámite, y la tercera, Tlaloc nos ayudó. Fue una lluvia tan torrencial que resbalaban con sus alas de baqueta, y las tropas mexicanas bizarramente se batieron y hasta pedradas los hicieron huir. Es por eso que esta batalla del 5 de mayo, tanto en Estados Unidos, porque también tuvo consecuencias con Estados Unidos, ¿sí?, y en Francia, es tomada en su muy, muy alta valía. Creo que es todo. Gracias. Agradecemos la participación del teniente coronel de caballería retirado, Juan de Salucero. Y pues bueno, aunque el orden nos cambie un poquito, me gustaría compartirles también su semblanza, por favor. Juan Mendoza Lucero es teniente coronel de caballería retirada, con una destacada trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, forjada a través de la disciplina, el liderazgo y la vocación de servicio. Su formación militar inició en el heroico Colegio Militar, institución de la que egresó como subteniente de caballería, consolidando desde entonces una carrera marcada por la preparación constante y la excelencia profesional. Como parte de su formación especializada, realizó estudios como profesor de equitación en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, además de cursos en peritaje de tránsito terrestre y administración militar, construyendo un perfil integral tanto en el ámbito operativo como administrativo. Durante su servicio activo, integró el equipo ecuestre de la Secretaría de la Defensa Nacional,
y se desempeñó como oficial de alumnos en el heroico Colegio Militar. Asimismo, ocupó responsabilidades administrativas en distintas plazas del país, entre ellas Aguascalientes, Sonora y Baja California Sur. En el ámbito deportivo destacó como campeón de salto de obstáculos en la modalidad Copa del Mundo, además de obtener importantes reconocimientos en competencias nacionales de alto nivel. Su compromiso con México también lo llevó a participar en diversos operativos contra el narcotráfico en estados como Chihuahua, Sonora, Nayarit, Guerrero y Jalisco, sumando una trayectoria ejemplar de honor, disciplina y servicio a la nación. Le pido por favor que le demos un fuerte aplauso a los dos ponentes que acaban de presentar, al teniente coronel de caballería retirado Juan Mendoza Lucero y al teniente coronel Serafín Vázquez Montes. Muchas gracias a ambos por su participación. ¿Gustan realizar alguna otra intervención? Le damos el uso de la voz. Sí, nada más para... Tenemos las medallas que le fueron otorgadas a los combatientes, tanto del 4 de mayo como del 5 de mayo. Estas medallas fueron otorgadas por el entonces presidente Benito Juárez en 1862. Para 1869, cuando era presidente, el gobernador del estado, Ignacio Romero Vargas, decreta otra medalla especial para todos los que combatieron el 5 de mayo y el 4 de mayo. Nos hemos dado a la tarea de investigar un poco, porque en la condecoración de 1869 hay listas de las personas que participaron en los combates, y ahí muy posiblemente encontremos apellidos de aquí de Atlisco. Eso es un poquito más tardado. Nos está dando las facilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional de sacar toda la relación de los combatientes que figuran en la condecoración otorgada en 1869. Y ampliando un poquito más de lo que les dije, que el mando lo traía el general Tomás Ojara, mi general Antonio Carvajal traía el mando de una brigada de caballería, pero tenía el mando del general Tomás Ojara. Por eso es esta controversia, que no queremos cambiar la historia, obviamente. No queremos que vayan a decir al rato, llegaron unos militares y dijeron que el héroe de Atlisco no es Antonio Carvajal, que no. La historia debe de seguir su ritmo. Los datos que aquí les proporcionamos o les ofrecemos simplemente es para que ustedes tengan un panorama más amplio. Incluso esto sea tema de conversación en las escuelas, que sea un trabajo de investigación para los alumnos. Me da mucho gusto en lo personal que se encuentren los alumnos de las diversas escuelas aquí. Eso habla que los profesores están interesados en que conozcan la historia de nuestro pueblo. ¿Por qué conocer la historia de nuestro pueblo? Porque conocer la historia de Atlisco nos da una identidad como atlisquenses. Nos hemos encontrado gente de otros estados que me dicen, ¿y ustedes son de Atlisco? ¿Qué tienen en Atlisco? ¿Qué son los atlisquenses? Y muchos dicen, pues vendemos cecina y tenemos muchas flores. Sí, pero ¿cuál es la historia de los atlisquenses? Y esto es una base para que vayan y le digan a sus amigos, ¿qué crees? En Atlisco somos importantes porque fuimos el escenario de una batalla que se llevó a y ahí nos vamos, ¿verdad? Pero además, en los archivos históricos de la Secretaría de la Defensa Nacional hay datos que nos pueden proporcionar. Y posiblemente el joven puede ser nieto, bisnieto
de un combatiente del 5 de mayo. ¿Por qué no? Estamos en eso, buscando las listas. Hay que digan, yo fui bisnieto de Juan Martínez Perea, combatiente del 5 de mayo. Vean hasta dónde es interesante la historia y hasta qué punto es importante conocer quiénes somos. El hecho de que no haya participado en ninguna crisis, como se los mencioné hace rato, no deja que nosotros seamos importantes como personas, porque fuimos el escenario, Atlisco fue el escenario de esa batalla. Y aunque, como habíamos dicho, esta es una definición militar de lo que es una batalla y que es una escaramuza, por eso les dije que tomaran. Miren, una batalla dice que es una acción de guerra en que toman parte la mayoría o la totalidad de las tropas. Aquí no fue, no ocurrió. Una escaramuza es una pelea entre jinetes o militares que vienen a caballería. Eso fue lo que sucedió aquí en Atlisco. Sin embargo, históricamente y por términos militares, todo el mundo la conoce como la batalla del 4 de mayo. Pero eso fue de, no, compañeros, fue una escaramuza, porque la escaramuza es eso, la batalla es aquello. Entonces, todos estos datos son importantes. A mí me gustaría que los profesores dejaran un tema de investigación sobre Atlisco. Andan pidiendo investigación. Investíganos qué pasó en el año de 1500, de 1800. No, aquí en Atlisco, ¿qué pasó en Atlisco? Hablando de otros temas, ustedes sabían que en los años de la conquista de Atlisco, cuando éramos el imperio de Coaquecholan, no voy a dejar mentir aquí nuestro buen amigo Abacú, 1500 combatientes de Coaquecholan, hoy Atlisco, fueron a combatir a Sudamérica, al mando de un español que se los llevó de aquí. Los atlisquenses eran tan aguerridos que los aztecas y los mexicas celebraban guerras floridas para venir por combatientes atlisquenses y llevarlos al sacrificio a México. De ese tamaño estamos hechos los atlisquenses. Y eso nos debe de dar orgullo. No participamos el 4 de mayo, pero ¿quién nos dice que algunos de nuestros familiares, por conducto de la leva como lo vimos, estuvo el 5 de mayo defendiendo el fuerte de Guadalupe o el fuerte de Loreto? ¿Y quién nos dice que a lo mejor alguno de nuestros tatarabuelos se fue a Francia con el resto del ejército francés? Pudiera ser. La Tropera, sitio histórico de Atlisco. Pero no debemos ser atlisquenses de un solo día, del 4 de mayo y del 5 de mayo, no. Debemos ser atlisquenses los 365 días del año. Yo soy atlisquense, orgullosamente nacido aquí en Atlisco. Por eso me fascina esto de la historia del 4 de mayo. A los jóvenes, sean portadores de los conocimientos que adquieren en la escuela. Y de esto también, cuando vayan con sus compañeros en la universidad, oye, ¿qué crees? Yo soy de Atlisco, donde está la Trapera. ¿Y qué crees? En la Trapera pasó esto. Y se sigue. Es emocionante, a mí me emociona, me fascina. A la gente grande puede ser tema de conversación cuando van con sus compadres a echarse una fría. Oye, compadre, sí, oye, qué emocionante es la Trapera. Y venía Márquez, y empiezan a describir. Imagínense ustedes, 1500 jinetes a caballo, al galope, un ruido ensordecedor. Un miedo que pone a temblar a cualquiera. Esa es la historia de Atlisco. Ese es el granito de oro que le dimos a la historia de México. El evento del 4 de mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, teniente Serafín. Y pues bueno, así como usted menciona que es orgullosamente atlisquense, espero que así todos los aquí presentes, porque a ver, ¿quién? Alce la mano quien sea orgullosamente atlisquense. Y con ese mismo orgullo creo que, como usted bien dice, nos tenemos que comprometer a conocer un poquito más de nuestra historia
Nos tenemos que comprometer a leer más de estos documentos que nos cuentan lo que sucedió en nuestro municipio. Y también aquí, pues, recalcar la importancia del archivo, la importancia de tener estos documentos que respaldan la historia de nuestro municipio. Así que agradezco su participación y bueno, damos paso a la siguiente intervención. El siguiente ponente en este conversatorio es el cronista Abacún Reyes Parra. Abacún Reyes Parra es un destacado académico, docente y cronista comprometido con la preservación de la memoria histórica de Atlisco. Es profesor de educación primaria egresado del Benemérito Instituto Normal del Estado, el BIU, y cuenta con una sólida formación académica multidisciplinaria. Es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Pascal, licenciado en Filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeñó como académico de filosofía en la UAP, donde contribuyó a la formación crítica y humanista de nuevas generaciones. Además, ha sido cronista de Atlisco durante los últimos 10 años, labor que le ha permitido documentar, investigar y difundir la riqueza histórica y cultural de nuestro municipio. Con una trayectoria de 38 años en el periodismo, Abacún Reyes se ha consolidado como una voz autorizada en el ámbito local, destacando por su rigor, compromiso y profunda conexión con la identidad atlisquense. En esta ocasión nos comparte el conversatorio titulado Testimonios de la batalla del 4 de mayo de 1862 en Atlisco, Puebla, en la que nos acerca a un episodio fundamental de la historia regional a través de relatos y evidencias que enriquecen nuestra comprensión del pasado. Adelante, Abacún. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que este día nos estén acompañando el teniente coronel Serafín y el teniente coronel Juan, porque la historia no se modifica, se acrecenta, porque si antes teníamos unos datos, hoy tenemos otros. Empiezo con una precisión. Su nombre era Tomás O'Horan, o no, O'Horan. Quiero decirles que hoy vengo muy didáctico. Voy a empezar con 3 videos y al final hago una participación personal. Voy a mostrar 3 videos. Uno de los libros más antiguos que yo conozco sobre la batalla del 4 de mayo. 2. El testimonio de un botón de una chaqueta de un soldado republicano encontrado en la trapera y unos perdigones que fueron encontrados en el área oriente, en la entrada por la portada donde era la estación del ferrocarril. Entonces, pongan atención de los videos para que si hay alguna pregunta la conteste. Y haciendo una pausa solo en el video de los libros. Iniciamos, por favor. Gracias. No se escucha. A ver, más antiguo que conozco se llama
Historia de la ciudad de Puebla de Los Ángeles, tomo segundo, escrito por el coronel Antonio Carrillo. Es de 1897. Antonio Carrillo dice en los renglones que el general Tomás Mora derrotó en el Puente de los Molinos a las fuerzas reaccionarias de Márquez y Cobos. En el año de 1937, el coronel Gabriel Cuevas, que era el jefe político de Atlisco, escribe el libro La Gloria de Atlisco, 4 de mayo de 1862. Este libro está bien escrito, habla del Tratado de la Ciudad y describe el combate que se libró en la Hacienda La Trampera entre la brigada del Ejército Republicano del general Antonio Carvajal contra las fuerzas conservadoras al mando de Márquez. Nos describe el escenario de la batalla. Además, publica el decreto de Benito Juárez del 10 de diciembre de 1862, donde otorga una medalla de honor a los combatientes del 4 y 5 de mayo. En una cita de pie de página, dice: este lugar, refiriéndose a la Trampera, fue identificado por el erudito y competente subinspector general de monumentos, Espiridión Díaz Solís, quien recogió la versión de su padre, contemporáneo de aquellos acontecimientos, y confirmada por el señor Emilio Maure, bien conocido vecino de Atlisco, quien dice que su señor padre refirió en varias ocasiones que presenció el combate desde un árbol de las cercanías y que el general Carvajal le dijo al señor Maurerseny, que era de origen francés, que si no ayudaba a sus paisanos, el general Carvajal no le molestaría. En el año de 1938, don Espiridión Díaz Solís, historiógrafo local y subinspector de monumentos artísticos e históricos de la República Mexicana, nos relata en unas líneas: cabe a Atlisco la gloria de haber preparado el triunfo sobre las fuerzas francesas del 5 de mayo de 1862 en Puebla, donde unas tropas irregulares al mando del general Antonio Carvajal derrotaron a las fuerzas traidoras de Márquez. Desde el año de 1962, con motivo del primer centenario de la batalla de Puebla, se escribieron varios libros, cuyos autores fueron generales del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Años más tarde se han publicado varios libros. Sobresalen los del bien recordado Pedro Ángel Paloma y Ceci Cabrera, que bien merecen ser estudiados con detenimiento para saber más sobre la batalla del 4 de mayo de 1862 en Atlisco, donde comenzó la gloria de Puebla. Abacundo Reyes Parra, cronista de Atlisco. Bien, aquí quiero ser muy preciso. El primer libro que yo conozco, el más antiguo, es de 1897. En ese libro se refiere a Tomás O'Forran, que vence a los reaccionarios o facciosos, como se les llamaba, en el Puente de los Molinos. Pero en 1935, el coronel Gabriel Cuevas nos hace un relato desde las 3, de las 3 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la mañana, 12 del día, donde son vencidos, son dispersados los que venían de Izúcar de Matamoros por la brigada del general Carvajal. Siempre ha habido esta situación de quién fue el que
realmente combatió, y en 1938 Espiridión Díaz Solís nos explica claramente quién. Quiero decirles que un vestigio de un botón de una chaqueta republicana está ahí en la urna, fue encontrado en la trapera. 3 perdigones que también están en la urna fueron encontrados aquí abajo, por donde era la entrada principal, camino a Matamoros. En los 2 lugares tengo esos 2 vestigios, pero también, pues ahí está la medalla. Vamos a seguir viendo y al final hago una intervención, pero sí va a haber esta dualidad. Yo no estoy a favor de que sea Fora o de que sea Carvajal, sino habría que discernir bien, habría que aclarar bien cómo estuvo esta escaramuza o batalla, como le quieran llamar. Adelante. Perdigones con historia de Atlisco. Hace 2 años mi amigo Ernesto Matrales me obsequió 3 perdigones. Fueron encontrados por el área de la Portada y de la antigua estación del ferrocarril. Los perdigones son esféricos, como si fueran balines gigantes. Son de hierro y son pesados para su tamaño. Al hacerse la investigación de los tamaños, 2 perdigones miden entre 14 y 16 milímetros, típicos de artillería, encajan en los antiguos mosquetes tipo Brown East que el ejército mexicano utilizó por décadas. Estas balas fueron disparadas por soldados de infantería, llamados fusileros. También se usaban para cargar los cañones con botes de estas esferas más pequeñas para barrer filas de infantería a cortas distancias. El proyectil de 25 milímetros o 2 centímetros y medio, el más grande de los 3, es un componente de un bote de metralla. Los botes de artillería eran cilindros llenos de esferas de hierro. Al dispararse el cilindro, se desintegraba y convertía al cañón en una escopeta gigante. Se usaba para defensa de posiciones y contracargas de caballería o infantería a distancias cortas, a menos de 200 metros. El proyectil más grande perteneció a la artillería mexicana. Dado que estas balas se encontraban en la antigua entrada de Atlisco, la bala de 25 milímetros sugiere un punto de resistencia fuerte donde se emplearon cañones. Estos proyectiles son vestigios y están ligados a la batalla del 4 de mayo de 1862. Abacón Reyes Barra, cronista de Atlisco. Empezaré por el famoso telegrama que envía el general Ignacio Zaragoza el día 9 de mayo de 1862 al ministro de Guerra, donde escribe el famoso apotegma: las armas nacionales se han cubierto de gloria. En ese telegrama, en sus últimas líneas, Zaragoza menciona a Atlisco y cito: al mismo tiempo que estaba preparando la defensa del honor nacional, tuve la necesidad de mandar a las brigadas Ojora y Carvajal a batir a los facciosos que en número considerable se hallaban en Atlisco y Matamoros. Esta circunstancia libró al enemigo extranjero de una derrota completa.
y al pequeño cuerpo del ejército de Oriente de una victoria que habría inmortalizado su nombre. En este telegrama, Ignacio Zaragoza dice claramente que tuvo que mandar a 2 brigadas, la Brigada Ojora y la Brigada Carvajal. Fue muy claro, nunca nos dijo que había mandado 2 generales con una brigada. Aquí lo dice el telegrama de Ignacio Zaragoza del 9 de mayo. Otro testimonio es el decreto del 10 de diciembre de 1862, firmado por el presidente Benito Juárez. Mediante este decreto otorga una medalla a los combatientes del 4 y 5 de mayo en Puebla. Ordena abrir los troqueles, las de oro para los altos mandos, las de plata para los oficiales y para las de bronce para la tropa. Artículo 1. La nación reconocida concede a los valientes hijos que defendieron la independencia de la patria conservaron el orden y defendieron la ciudad de Puebla, una medalla de honor por la jornada del 4 y defensa del 5 de mayo de 1862. Artículo 2. La medalla de Lenin Lamberto. La República Mexicana a sus valientes hijos, y en el reverso dirá: derrotando a los traidores el 4 de mayo, contribuyó eficazmente al triunfo alcanzado en Puebla contra el ejército francés el 5 de mayo de 1862. Este decreto fue emitido el 10 de diciembre de 1862. La batalla fue el 5 de mayo de 1862. Zaragoza muere el 8 de septiembre de 1862 en la ciudad de Puebla, víctima del tifo. Zaragoza ni siquiera se enteró de estas medallas de honor. Ahí están en la urna por si quieren tomarles algunas fotos o conocerlas cuando termine el evento. Entonces, pues con esto termino esta participación. Fueron testimonios de la batalla del 4 de mayo en Atlisco. Y pues ahora sí, si quieren, pasamos a las preguntas con mucho gusto. Muchas gracias al cronista Agapín Reyes Parra. Un fuerte aplauso, por favor. Y pues justamente acabamos de ver la riqueza de la historia de nuestro municipio, de nuestro país, cómo los diferentes escritos encontrados nos dan diferentes perspectivas de una misma historia. Agradezco la participación de los tres ponentes y en este momento, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano, por favor. ¿Alguien que se anime a participar? Pues bueno, si no hay ninguna pregunta, agradezco nuevamente. Un aplauso para nuestros tres ponentes, por favor. Vamos a tener una participación en el tema. Gracias. Lo que dice aquí nuestro joven historiador, todo es verídico. Todo es verídico. Solo una pequeñísima aclaración: que la historia se escribió tiempo después, no un escritor o un escribano en el momento de los sucesos, y normalmente todos tenemos una perspectiva muy diferente. Y les quiero decir que nosotros, en la primera reunión que hicimos avanzar a los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, el expediente de Piján Tomás Zamora es amplísimo, desde que nació hasta sus campañas, y fue diplomático en otros países, e incluso de cuando fue derrotado y huyendo de aquí de Atlisco para Matamoros. Creo que el día 13 de mayo se justificó con una carta tomada a Juan Nepomuceno Almonte de por qué había perdido, y posteriormente le dieron el mando, porque había dejado el mando de las tropas, y avanzó, recibió la orden de que lo alcanzara a Lorenzés aquí en
actividades en las escuelas. En Amozoc, gracias por decirlo, en Amozoc, pero ya habían salido las tropas francesas y no lo quisieron esperar. Y como dice el señor Inferior, efectivamente, si estas tropas de Matamoros hubieran llegado a Puebla, otro hubiera sido la historia. Hubieran atacado al pequeño Jericó de Oriente por el este y por el sur. Gracias a Dios, todo se dio a favor de los liberales, y creo que, como dijo él y el jefe, los choques de caballería son tremendos, y más cuando estábamos gritando el choque de un caballo, que eran los tanques de guerra de aquella época, son impresionantes. Gracias. No nos podemos ir. Quiero hacer un pequeño intervalo. ¿Por qué Tomás Bucara desaparece de la historia después del 4 de mayo? 1863, en adelante viene la segunda intervención francesa y él se pasa al lado de los conservadores. Benito Juárez no lo soporta y lo declara traidor de la nación. Lo aprenden y ordenan fusilarlo. A pesar de que su mamá, nuestra madre, como siempre, defendiéndonos, le ruega a Benito Juárez que no lo haga. Y le dice: no lo hagas, el PM es héroe de la nación. Acuérdate del 4 de mayo, acuérdate de tantas batallas en las que participó conmigo. Le conceden el indulto, lo firman el indulto, pero el indulto no llega a tiempo con las tropas que lo iban a fusilar y lo fusilan. Y su madre llega un poco de tiempo después. Entonces, esa es una historia que se cuenta. Tendremos que ir a otras fuentes para ver qué pasó con el general Tomás Zamora. Como bien decía aquí el Preta, y yo platicaba, la historia es un limbo. Lo que no podemos permitir es que algunos pseudo historiadores, pseudo escritores, digan y comenten en internet y todo eso, que Atlisco no ha sido histórico, porque sí lo sí ha sido. Y Atlisco sigue siendo histórico por todo lo que hemos realizado. Nos vamos con eso, nos vamos con la satisfacción de ser atlisquenses. Muchas gracias. Anda circulando en internet algo que se llama el mito de la batalla de Atlisco. Lo escribe Héctor Strube. En 2 cuartillas y media, este señor historiador, doctor en historia, quiere desbaratar, transformar toda la historia de nuestro bello Atlisco. Preocupadas algunas personas me han dicho: oye, ¿qué sabes? Yo ni le contesto ni le voy a contestar. Porque mientras unos luchamos por buscar, por investigar, por ir a las fuentes militares o fuentes de algunos libros, otro señor con la mano en la cintura dice que el día 3 de mayo en la noche llegaron los liberales a Izúcar de Matamoros a tratar de negociar con los conservadores. Y lo único que les ofrecieron fue pagarles sus alimentos, su manutención. Hagan usted el favor. ¿Cuándo se supo que los liberales querían hacer una alianza con los conservadores en ese momento de definiciones históricas en nuestro país? No es posible creer en internet a veces todo esto que está sucediendo. Lo quiero dejar muy claro. Yo invitaría públicamente a los tenientes coroneles Serafín y Juan que hagamos un círculo de estudios, que iniciemos aportando lo que tenemos, porque solo en equipo, agrandando más, vamos a conocer más de nuestra historia. Ellos tienen datos que yo no tengo, a lo mejor ellos no tienen la medalla que yo tengo, pero con mucho gusto se los facilito para que lo tomen fotografías. Y así hagamos una historia muy bella y muy verdadera para nuestros atlisquenses. Muchas gracias.
efectivamente la historia se construye a través de la investigación, a través del aporte que todos tienen en estos eventos. Y pues bueno, me gustaría que pasemos también a la entrega de reconocimientos, así que por favor, si nos ponemos de pie. Invitamos también a nuestro cívico municipal de San Pablo de San Rosio, en representación de la doctora María, presidenta municipal del Disco, para realizar la entrega de los reconocimientos junto con nuestra moderadora de la sección, Valeria Paracha. Muy bien, recibe en primer lugar reconocimiento el teniente coronel de infantería retirado Serafín Vázquez Montes. Ya está. El aplauso para nuestro ponente, el teniente coronel de caballería Juan Mendoza Lucero, quien también recibe reconocimiento de nuestro ponente. Muchas gracias por su presentación en este conversatorio. Por supuesto, también se le otorga reconocimiento a nuestro cronista y ponente licenciado Abacún Reyes Parra. Ahora sí tomamos la fotografía inicial de este conversatorio. Venlo para acá, por favor. 1, 2, 3. Gracias. De este lado. Aquí abajo. Queremos invitarlos a que permanezcan de pie, a todos nuestros invitados. Invitamos a nuestros ponentes moderadores, a nuestro síndico municipal, nos integramos a primera fila para tomarnos la fotografía junto con todo el público que desde hoy nos acompañó en este conversatorio, testimonios de la batalla del pueblo de Hidalgo de 1862. Fuerte el aplauso.